En el funeral de mi hijo, mi nuera susurró en voz alta: no estoy cuidando a esa vieja bruja. Pero antes de fallecer, mi hijo me había transferido todos sus activos en su voluntad. Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde la que estás viendo, para que pueda ver cuán lejos ha llegado mi historia. La funeraria olía a los lirios y el dolor. Me quedé junto al ataúd de mi hijo, mi mano descansando sobre la caoba pulida, tratando de comprender cómo Uriah, mi hijo fuerte, vibrante, de 35 años, podría estar acostado allí, tan quieto. El médico lo había llamado un paro cardíaco repentino. Estas cosas a veces suceden incluso para personas jóvenes y sanas, dijo, como si esa explicación pudiera llenar el agujero en forma de Uriah ahora desgarrado por mi vida. Amigos y familiares a mi alrededor en una niebla de ropa negra y voces en silencio. Había estado aceptando condolencias durante horas. Mi cara se congeló en esa máscara que usamos cuando estamos tratando de no desmoronarse por completo. Mis dedos rastrearon el borde de madera del ataúd. El último límite físico entre mi hijo y yo. Victoria. El señor Patterson, el abogado de Uriah, tocó mi codo suavemente. Cuando estás listo, necesitamos discutir algunos asuntos. Asentí con asentimiento. Nada parecía importar ahora. Ciertamente no son problemas comerciales o legales. Pero lo seguía una pequeña habitación lateral, lejos de la línea receptora y los murmullos tranquilos de simpatía. Fue entonces cuando la vi, la guía. Mi nuera. Acurrucado en la esquina con su hermana. Mi hijo había estado tan enamorado de ella. Incluso cuando comenzaron a salir, hace 10 años. Había visto la forma en que la miraba. Como si ella fuera la respuesta a una pregunta que él había estado haciendo toda su vida. Estaba a punto de acercarme a ellos cuando la voz de Grace, más nítido de lo que jamás había escuchado, a través de la atmósfera amortiguada. Sabes que van a leer el testamento mañana, ¿verdad? Ella estaba susurrando. Pero la acústica en la habitación llevaba sus palabras claramente a donde estaba parado. Solo espero que no haya dejado nada sustancial a Victoria. Su hermana murmuró algo que no podía escuchar. Lo sé, ¿verdad? Quiero decir, soy su esposa. Todo debería venir a mí. La voz de Grace goteó con una amargura que nunca había escuchado antes. He pasado 7 años con él, poniendo en constante estar su madre, estando constantemente. Dar opiniones sobre todo, desde nuestra casa hasta cómo debemos criar a los niños. Me congelé. Mi mano todavía en el marco de la puerta. ¿Qué pasa si ella espera mudarse contigo ahora? Preguntó su hermana. Grace se rió. Realmente se rió. Aquí, en el funeral de mi hijo. Prefiero morir. Lo digo en serio. Su voz cayó aún más abajo. Pero en la habitación tranquila, todavía podía escuchar el veneno en sus palabras. Soy yo quien ahora tiene que recoger las piezas. Yo soy quien tiene que criar a nuestros hijos solos. Estoy seguro de que no me va a preocupar por esa vieja Mera también. La habitación giró. ¿Vieja Mera? ¿Era así como me había visto todo este tiempo? ¿La suegra entrometida y dominante? Me había esforzado mucho ser respetuoso con su matrimonio. Solo ofrecer ayuda cuando se le pide. Había visto a mi nieto 2 días a la semana para que Grace pudiera continuar su trabajo a tiempo parcial. Había traído comidas cuando Uriah tuvo que trabajar hasta tarde. Pensé que teníamos una buena relación. La lectura clave será mañana a las 10 de la mañana, dijo el señor Patterson, diciendo, sin darse cuenta de lo que acabo de escuchar. Quería prepararte, Victoria. Uriah hizo algunos cambios en su testamento recientemente. Luché para concentrarme en sus palabras. Los crueles comentarios de Grace todavía sonan en mis oídos. ¿Cambios? Yo pregunté. Mi voz suena distante incluso para mí. Sí, hace unas 3 semanas, dudó. Te transfirió casi todo, Victoria. No gracia. ¿Qué? Lo miré. Pero eso no tiene sentido. Grace es su esposa. Los hijos. Estableció fondos de confianza para los niños que madurarán cuando cumplan 25 años. Patterson explicó en silencio. Pero la casa, sus inversiones, el dinero del seguro, todo viene a usted. Era bastante explícito al respecto.
Mi mente se tambaleó. ¿Por qué Uriah haría esto? Siempre había sido reflexivo, desanimado en sus decisiones. Esta no era una opción de improviso. Detrás de nosotros, Grace me había visto. Su rostro cambió. De molesto a una máscara de dolor practicada. Todos los rastros de su desprecio anterior, desapareciendo. Pero lo había visto ahora. La verdadera Gracia. El que existía cuando pensaba que nadie estaba mirando. Victoria, dijo, acercándose con los brazos extendidos para un abrazo. Lo siento mucho. Todos estamos tratando de procesar esta horrible pérdida. Mientras me abrazaba, su perfume sofocante. Todo lo que pude pensar era. Mi hijo lo sabía. De alguna manera, mi hijo sabía exactamente quién era ella. Y ahora, yo también estaba empezando a entender. La lectura de la voluntad fue todo lo que temía, y más. Grace se sentó frente a mí en la mesa de la conferencia. Su rostro una tormenta de rabia apenas contenida. Como el señor Patterson confirmó lo que me había dicho en el funeral. Uriah había cambiado su voluntad, solo 3 semanas antes de su muerte. Dejando casi todo para mí, en lugar de ella. Esto no puede ser legal. Grace espetó. Sus uñas perfectamente cuidadas cavando en la L portafolio de éter que había traído. Obviamente no estaba en su sano juicio. Le aseguro, señora Carson, dijo el señor Patterson. Su voz que lleva la calma practicada de alguien que había resistido muchas disputas familiares. Tu esposo era de sana mente y cuerpo cuando hizo estos cambios. Fue bastante inflexible sobre sus decisiones. El viaje a casa después fue un borrón. Gracia había salido de la oficina, negándose a hablarme. Parte de mí quería comunicarse. Para tratar de entender. Para mantener alguna conexión con mis nietos. Pero el recuerdo de sus palabras en el funeral. Estoy seguro de que no me va a preocupar por esa vieja mera. Me mantuvo en silencio. 3 días después, me paré en la oficina en casa de Uriah. Rodeado por los restos de la vida de mi hijo. Grace me había dado la llave a regañadientes. Afirmando que todavía no podía soportar clasificar sus cosas. La casa se sintió hueca. Abandonado. Aunque la Gracia y los niños todavía vivían allí. Se habían ido a quedarse con sus padres durante unos días. Dándome espacio para recolectar los efectos personales de Uriah. Pasé mis dedos a lo largo de su escritorio. Recordando cómo se sentaría aquí los domingos por la tarde. Cuando los niños duermen la siesta. Trabajar en cualquier proyecto había capturado su imaginación esa semana. La silla de cuero todavía tenía la impresión de su cuerpo. Fue entonces cuando noté el cajón. Ligeramente aparte. Con una pequeña llave todavía en la cerradura. Uriah siempre había sido meticuloso con la seguridad. No lo habría dejado desbloqueado a menos que... Mis manos temblaron cuando abrí el cajón. En el interior había una carpeta de manila gruesa etiquetada simplemente. Registros financieros. No debería prisar, pensé. Pero algo me obligó a abrirlo. Lo que encontré en el interior hizo que mi sangre se enfriara. Estados de tarjeta de crédito. Solicitudes de préstamo. Avisos del banco. Docenas de ellos. Abarcando los últimos 2 años. Y el papel de la parte delantera al frente había una nota escrita a mano. En la letra ordenada y precisa de Uriah. Mamá, si estás leyendo esto, lo siento mucho. Debería haberte dicho antes. Las lágrimas borraron mi visión mientras tamizaba a través de los documentos. La historia que contaron fue devastadora. La Gracia había estado agotando sistemáticamente sus cuentas durante meses. Tal vez años. Retiros en efectivo en los casinos. Sitios de juego en línea. Las compras de lujo de vueltas por efectivo. Y préstamos. Tantos préstamos. Sacado a nombre de Uriah. Algunos con tasas de interés que me hicieron jadear. Oh, Uriah. Susurré. Mi desgarrador de nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste? Como si estuviera en respuesta. Un pequeño camino USB cayó entre los papeles. Lo conecté a la computadora de Uriah. Y encontré un solo archivo de vídeo. Fechado hace solo 3 semanas. Al mismo tiempo, había cambiado su voluntad. La cara de mi hijo llenó la pantalla. Parece cansado, pero resuelto. Mamá,
comenzó. Su voz envía una nueva ola de dolor a través de mí. Si estás viendo esto, entonces las cosas probablemente han empeorado con la gracia. Y estás descubriendo todo de la manera difícil. Lo siento por eso. Pasó una mano por su cabello. Un gesto tan familiar que me dolía el pecho. Descubrí el problema de juego de Grace hace unos 6 meses. Al principio, pensé que podríamos superarlo. La metí en la terapia. Configurar cuentas separadas. Pero es más profundo de lo que inicialmente me di cuenta. Suspiró mucho. La semana pasada, descubrí que ha estado tomando préstamos de algunos personajes desagradables. Las personas que no siguen exactamente las prácticas de recolección legales. Mi mano cubrió mi boca con horror. Estoy cambiando mi voluntad hoy, continuó. Si me pasa algo, necesitas ser protegido. La casa, las inversiones. Necesitan ir a ti. Te asegurarás de que los niños estén atendidos. Yo sé eso. Su voz se rompió. La amo, mamá. Todavía lo hago. Pero ya no puedo confiar en ella con nuestro futuro. El vídeo terminó. Y me senté en la oscuridad de su oficina. Las piezas finalmente caen en su lugar. El repentino paro cardíaco que tomó a mi hijo atlético y consciente de la salud. Los misteriosos cambios en su voluntad. La forma venenosa de Gracia había hablado de mí en el funeral. ¿Había contribuido el estrés de la traición de Grace a su ataque cardíaco? ¿O había algo aún más siniestro en juego? Un ruido del frente de la casa me sorprendió. Postos. En el pasillo. Grace había vuelto. Rápidamente cerré la computadora y reuní los documentos. Meterlos en mi bolso. Lo que sea que estuviera pasando aquí. Necesitaba tener cuidado. Para mi seguridad. Para el futuro de mis nietos. Y para la memoria de Urias. Victoria. La voz de Grace gritó. Sweetie completamente en desacuerdo con la mujer que había vislumbrado en el funeral. ¿Sigues aquí? Traje la cena. Respiré hondo y salí de la oficina. Agarrando los secretos de mi hijo de cerca. Estaba terminando, dije, forzando una sonrisa. Qué reflexivo de tu parte traer comida. Sus ojos parpadearon en mi bolso. Luego de vuelta a mi cara. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Bueno, somos familiares, ¿no? Necesitamos mantenernos unidos ahora más que nunca. Mientras la seguía a la cocina. Un pensamiento cristalizado en mi mente. Mi hijo había tratado de protegerme. Ahora era mi turno de proteger lo que había dejado atrás. 2 meses después del funeral de Uriah. Mi mundo se había reducido al tamaño de mi sala de estar. El teléfono rara vez sonó. Las invitaciones a eventos comunitarios habían dejado de llegar. Mi club de puente semanal me había informado lamentablemente que estaban reestructurando a los grupos. Y de alguna manera, ya no había espacio para mí. Sabía quién estaba detrás de todo. Gracia. Ella siempre había sido popular en nuestra pequeña comunidad. Encantadora, hermosa y hábil al presentarse como la esposa y la madre perfectas. Ahora era igualmente hábil al presentarse como la viuda afligida. Cruelmente privado de su legítima herencia por una codiciosa suegra. ¿Escuchaste lo que Victoria le hizo a la mala Gracia? Había escuchado a la señora Pembroke susurrando a otra mujer en la tienda de comestibles la semana pasada. Tomar todo después de la muerte de Urias. Dejando la Gracia y esos pobres niños sin prácticamente nada. Y después de todo lo hizo Grace. Cuidando a Victoria cuando se sometió a esa cirugía de cadera el año pasado. Había abandonado mi carrito y me fui sin los comestibles que necesitaba. Mis mejillas ardiendo de humillación. La Gracia narrativa se había dado cuenta de que no se parecía a la realidad. Ella me había visitado exactamente 2 veces durante mi recuperación, tanto con Uriah. Pero la comunidad había adoptado su versión de la historia por completo. Peor. Era lo que había hecho con mis nietos. Emma, 9, y Lucas, de 6, habían sido las luces de mi vida. Antes de la muerte de Urias. Los había visto 3 o 4 veces por semana. Ahora. Mis llamadas quedaron sin respuesta. Mis mensajes, sin retroceder. Cuando logré hablar con ellos. Estaban distantes y protegidos. El fin de semana pasado, finalmente me enfrenté a Gracia al respecto.
Cuando dejó a los niños para una rara visita. Solo los tendrás durante 2 horas, dijo ella, revisando su reloj. Tengo que llevarlos a una fiesta de cumpleaños más tarde. Grace, tenemos que hablar sobre lo que está sucediendo, dije. Mantener mi voz baja para que los niños no tengan noticias del patio trasero. ¿Por qué estás volviendo a todos en mi contra? ¿Por qué mantienes alejado a los niños? Su rostro se había transformado. La máscara agradable se desliza para revelar el cálculo de frío debajo. No sé de qué estás hablando, Victoria. Tal vez la gente finalmente te está viendo por lo que realmente eres. Una mujer controladora y egoísta que no podía dejar que su hijo viviera su propia vida. Eso no es cierto, y lo sabes, protesté. Uriah cambió su voluntad porque descubrió lo que estabas haciendo. Tu juego de azar. Ella se había reído. Pero vi parpadear en pánico en sus ojos. ¿Es esa la historia que le estás contando a la gente ahora? Mi Dios, Victoria, escucha a ti mismo. Primero robas mi herencia. Ahora estás inventando adicciones para mí. No es de extrañar que ya nadie quiera estar cerca de ti. Se había acercado, su voz cayendo a un susurro amenazante. Déjame hacer algo perfectamente claro. Esos son mis hijos. Si quieres verlos en absoluto, mantendrás tus locas acusaciones para ti mismo. Y comenzará a transferir los activos de Uriah a donde pertenecen. A mí. Esa noche, después de que se fueron, me senté solo en mi cocina. Una taza de té fría frente a mí. El silencio de la casa presionó por todos los lados. Por primera vez desde que Uriah murió. Me permití llorar. Sobs profundos y de estante. Eso me dejó sin aliento. El aislamiento estaba funcionando. Comencé a cuestionarme. Preguntarme si yo era el villano en esta historia. Tal vez había sido demasiado controlador. Tal vez Uriah había cambiado su voluntad por otras razones. Tal vez el juego de Grace no fue tan serio como pensé. A la mañana siguiente, me encontré en la oficina del Dr. Meyer. Había sido nuestro médico de familia durante 20 años. Había visto crecer a Uriah de un adolescente a un hombre. Seguramente, al menos no se habría vuelto contra mí. Pero mientras me examinó, su actitud era genial, profesional. Donde una vez había sido cálido y amigable. Pareces ansioso, Victoria, dijo. Tomando notas en mi gráfico sin encontrarme con los ojos. Tener problemas para dormir. Sí, admití. He estado bajo mucho estrés desde que Uriah murió. Él asintió. Todavía no me mira. Grace mencionó que le preocupa su estado mental. Dijo que has estado haciendo algunas acusaciones extrañas. Tener problemas para distinguir los hechos de la ficción. Mi sangre se enfrió. Grace te habló de mí. Ella está preocupada, dijo simplemente. Ella piensa que podrías estar en las primeras etapas de la demencia. La paranoia, los cambios de humor. El comportamiento irracional con la voluntad. Eso no es. No estoy. Luché por encontrar palabras. Sorprendido por lo completamente que la gracia había envenenado incluso esta relación. El Dr. Meyers finalmente me miró a los ojos. Te prescribo algo para la ansiedad. Y me gustaría que veas a un neurólogo, solo para descartar las cosas. Me fui con una receta no tenía intención de llenar. Y la trituradora se dio cuenta de que la gracia estaba destruyendo sistemáticamente. No solo mi reputación, pero mi credibilidad. Si ella logró convencer a las personas, me estaba volviendo mentalmente incompetente. ¿Qué le impediría desafiar la voluntad por esos motivos? Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un desconocido número. Necesitamos hablar de Gracia. Conocerme en Riverside Café mañana a las 10. Ven solo. Olivia. La hermana de Grace. ¿Quería conocerme? Mi corazón se aceleró mientras volvía a leer el mensaje. Después de meses de aislamiento, ¿podría finalmente haber encontrado un aliado? Riverside Café se sentó al borde de la ciudad. Lo suficientemente lejos como para que Grace y sus amigos no pudieran detectarme allí. Llegué temprano. Elegir una mesa de esquina con mi espalda a la pared, donde pude ver a todos los que entraron. La camarera me trajo café con una sonrisa. Que no tenían juicio ni lástima.
La primera sonrisa de este tipo que había recibido en semanas. Exactamente a las 10, Olivia entró. Ella era la hermana menor de Grace. Pero no podrían haber sido más diferentes. Donde la Gracia estaba pulida y perfecta, Olivia era natural y relajada. Hoy usó jeans y un suéter simple. Su cabello oscuro se retiró en una cola de caballo. Ella me vio inmediatamente y se acercó, deslizándose en el asiento frente a mí sin un saludo. ¿Alguien te vio venir aquí?, preguntó, su voz baja. Sacudí mi cabeza. No lo creo. Olivia, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el secreto? ¿De qué se trata esto? Ella respiró profundamente, inquietando con la servilleta de papel frente a ella. He estado queriendo hablar contigo desde el funeral. Pero Grace me mira como un halcón. Ella sabe que nunca he aprobado cómo trata a las personas. La camarera se acercó. Y Olivia ordenó café, esperando hasta que estuviéramos solos nuevamente antes de continuar. Victoria, necesito que sepas. Te creo. Sobre todo. El juego. Los préstamos. Todo. Mis manos temblaron mientras dejaba mi taza. Lo haces. ¿Pero cómo? Porque lo he visto antes. La expresión de Olivia se endureció. Esta no es la primera vez que Grace ha hecho esto. Antes de conocer a Uriah, estaba comprometida con un hombre llamado Derek. Familia rica, buenas perspectivas. Ella casi lo destruyó financieramente antes de que sus padres intervinieran. Un rugido aburrido llenó mis oídos mientras Olivia continuaba, explicando cómo Grace había exhibido estos patrones toda su vida. Encontrar personas vulnerables, encantadores, luego explotándolos para su propia ganancia. Nuestros padres lo habilitaron, dijo Olivia. Asco evidente en su voz. Pensaron que su belleza y encanto eran sus regalos. Y deben usarse para asegurar su futuro. La alentaron a encontrar hombres ricos. Y hacer lo que sea necesario para mantener un cierto estilo de vida. Pero ella parecía amar a Urias, protesté débilmente. Parecían felices. La sonrisa de Olivia estaba triste. Grace es una excelente actriz. Y tal vez ella lo amaba, a su manera. Pero cuando ama algo, lo consume. Ella toma y toma. Hasta que no quede nada. Alerta en su bolso y sacó un pequeño cuaderno. He estado documentando todo. Las mentiras que le han dicho sobre ti. La forma en que ha manipulado a los niños y la comunidad. Ella le dijo a nuestros padres que fuiste abusivo de Uriah durante toda su infancia. Que lo controlaste con dinero. La injusticia me golpeó como un golpe físico. ¿Por qué diría ella estas cosas? Porque está desesperada, dijo Olivia simplemente. Independientemente de lo que Uriah descubrió, debe haber sido malo. Realmente malo. Ella necesita esa herencia, Victoria. No solo para el estilo de vida, pero para cubrir sus pistas. ¿Qué pistas?, le pregunté, un escalofrío corriendo a través de mí. Olivia dudó. No tengo pruebas. Solo sospechas. Pero creo que algunas de las personas que Grace tomó prestada no son solo tiburones de préstamos. Creo que podrían estar conectados con delincuentes más serios. El café de repente se sintió demasiado pequeño. Demasiado expuesto. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que debes tener cuidado, cortó Olivia. Grace no solo está difundiendo rumores para ser mezquinos. Ella está destruyendo metódicamente tu credibilidad. Porque tiene miedo de lo que podrías descubrir. ¿La historia de la demencia? Gracia clásica. Ella le hizo lo mismo a nuestra abuela. Cuando la anciana la atrapó robando joyas. Mi mente se aceleró, conectando puntos que no había visto antes. La forma en que el Dr. Meyers me había mirado. El repentino rechazo de la comunidad. El comportamiento extraño de los niños. Ella me está iluminando, dije. El término proveniente de un artículo que había leído hace años. Haciéndome dudar de mi propia cordura. Exactamente, Olivia asintió vigorosamente. Y ella es buena en eso. Ha tenido mucha práctica. Pensé en todos los meses que había pasado cuestionándome. Me pregunto si realmente era el villano en esta historia. El alivio de ser creído.
de tener mis experiencias validadas. Fue abrumador. ¿Qué tengo que hacer? Yo pregunté. Odiar el temblor en mi voz. Documente todo, dijo Olivia con firmeza. Cada interacción extraña. Cada rumor que te responde. Cada vez que restringe el acceso a los niños. Y no tomes nada de lo que te da. Sin comida. Sin bebidas. Sin medicamentos. ¿Crees que ella lo haría? Ni siquiera pude terminar la oración. La expresión de Olivia era grave. Ya no sé de qué es capaz. La gracia con la que crecí fue manipuladora y egoísta. Pero nunca pensé que ella llegaría tan lejos. La presión debe ser inmensa. Si ella está tomando este tipo de riesgos. Ella miró su reloj. Tengo que ir. Grace piensa que estoy en el gimnasio. Sacó un teléfono de quemador y lo deslizó sobre la mesa. Usa esto para contactarme. Mi número es el único programado en él. No use su teléfono normal. No lo pondría más allá de ella para que alguien monitoree sus llamadas. Mientras se puso de pie para irse, dudaba. Luego extendió la mano y apretó mi mano. No estás loco, Victoria. No eres el chico malo aquí. Recuerda eso. Después de que ella se fue, me senté por mucho tiempo. Agarrando el teléfono me había dado como una línea de vida. Por primera vez en meses. Sentí una chispa de algo que casi había olvidado. Esperanza. Esa noche, mientras clasificaba más de los documentos de Uriah, encontré algo que me había perdido antes. Una pequeña llave. Pegado a la parte posterior del cajón de su escritorio. Con una nota que simplemente decía. Unidad de almacenamiento. Número 17. Bloqueo y llave de la calle principal. Lo que sea que Uriah haya descubierto sobre la gracia. Lo que sea que lo haya llevado a cambiar su voluntad tan drásticamente. La evidencia podría estar sentada en esa unidad de almacenamiento. Mañana, descubriría que había estado escondiendo mi hijo. Y qué gracia estaba tan desesperada por mantener enterrada. Mientras sostenía la llave en mi palma. Una extraña calma se asentó sobre mí. La niebla del dolor y la confusión estaba levantando. Reemplazado por un claro sentido de propósito. Grace me había subestimado. Tratarme como a una anciana indefensa, podría manipular y descartar fácilmente. Ella estaba a punto de descubrir. Qué equivocado estaba ella. Main Street Lock and Key era un edificio indescriptible en el borde del centro. El tipo de lugar que podría pasar 100 veces sin darse cuenta. El aire de la mañana era crujiente cuando me subí al estacionamiento casi vacío. Agarrando la llave de Uriah en mi mano. Mi corazón latía con anticipación y miedo. ¿Qué encontraría por dentro? El gerente de la instalación apenas miró mi identificación. Antes de dirigirme a la unidad número 17. Un pequeño espacio de almacenamiento al final de un pasillo con poca luz. La cerradura giró con un clic satisfactorio. Y levanté la puerta de metal rodante. En el interior, perfectamente organizado y etiquetado, había docenas de cajas. Pero lo que me llamó la atención inmediatamente. Era una gran pizarra apoyada contra la pared posterior. Cubierto en la escritura precisa de Uriah. Fue una línea de tiempo. Extendiéndose 3 años. Documentar las actividades de Grace en detalle meticuloso. Retiros en efectivo. Visitas de casino. Cuentas de juego en línea. Ausencias inexplicables. Cada entrada fue anotada con fechas. Cantidades. Y a veces, fotografías. Oh, Uriah. Susurré. Rastreando mis dedos sobre su letra. La estabas investigando. Una caja fue etiquetada simplemente. Evidencia. Dentro, encontré extractos bancarios. Facturas de tarjetas de crédito. Documentos de préstamo. Todos cuidadosamente organizados. Pero fue la unidad USB en la parte inferior lo que me sacudió las manos. Lo deslicé en mi bolsillo. Sabiendo que necesitaba revisarlo en algún lugar privado. La unidad de almacenamiento contenía algo más. Un diario de cuero. La primera entrada fue fechada hace 3 años. Justo después del 6º cumpleaños de Emma. La entrada final fue fechada 4 días antes de la muerte de Uriah. Confronté a Grace hoy, decía la última entrada. Le mostró lo que he encontrado.
Ella negó todo al principio. Luego se volvió histérico. Dice que no entiendo la presión que ha estado. Ella tiene razón. No entiendo cómo alguien podría apostar el futuro de nuestros hijos. Podría ponernos en deuda con el tipo de personas que hacen amenazas. Ella me rogó que no le dijera a nadie, especialmente no mamá. Dijo que obtendría ayuda. Que podríamos superar esto. Quiero creerle. Por el bien de los niños. Necesito creerle. Pero he cambiado el testamento hoy, por si acaso. Si me pasa algo, mamá se asegurará de que los niños estén protegidos. Las lágrimas borraron mi visión cuando cerré el diario. Urías lo había sabido todo. Y se había enfrentado a Grace, solo 4 días antes de su repentino paro cardíaco. Pasé horas en esa unidad de almacenamiento. Fotografiar documentos. Leyendo las notas de Uriah. Ensamblar las piezas de un rompecabezas que nunca había querido resolver. Cuando me fui. Deslizar la evidencia más crucial en mi bolso. Yo era una mujer diferente a la que había llegado esa mañana. La niebla del dolor y la duda se había quemado. Reemplazado por un propósito frío y claro. Grace tuvo que ser detenido. No solo para mí. Pero para mis nietos. Esa tarde, llamé a Olivia desde el teléfono del quemador. Encontré la evidencia de Urías, le dije. Mi voz es más estable de lo que había sido en meses. Es peor de lo que pensábamos. Creo que Grace podría haber tenido algo que ver con la muerte de Uriah. La aguda ingesta de aliento de Olivia era audible. Eso es. Esa es una seria acusación, Victoria. Lo sé. Y no puedo probarlo. Aún no. Pero Uriah la confrontó sobre el juego solo unos días antes de morir. Y mira cuán sistemáticamente ha trabajado para desacreditarme desde entonces. Está aterrorizada de descubrir la verdad. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Olivia. Relájate, dije simplemente. ¿Me ayudarás? 2 días después, Olivia y yo nos reunimos con el Dr. Carlson. Un neurólogo respetado en la próxima ciudad. Alguien sin conexión con la gracia o su círculo social. Me sometí a una complete workup. Pruebas cognitivas. Escaneos cerebrales. Las obras. Señora Carlson, dijo el Dr. Carlson cuando regresaron los resultados. Puedo decir con absoluta certeza que no muestre signos de demencia o deterioro cognitivo. De hecho, su agudeza mental es excepcional. Para una mujer de cualquier edad. Pedí sus hallazgos por escrito. Que él proporcionó. Junto con una declaración formal que aborda las preocupaciones que se habían planteado sobre mi estado mental. Luego, contraté a un investigador privado llamado Marcus. Una referencia de Olivia. Era caro. Pero con acceso al dinero de Uriah. Eso ya no era una preocupación. Necesito documentación de todo lo que Grace está haciendo, le dije. Los rumores de que está difundiendo, las personas con las que se encuentra. Todo. Y necesito saber de quién tomó prestado dinero. Mientras tanto, comencé a reconstruir mis conexiones sociales. Comenzando con Barbara. Mi amigo mayor. Quien se había retirado de mí después de escuchar las mentiras de Grace. Te he extrañado, dije simplemente. Cuando aceptó con cautela mi invitación al café. Barbara parecía incómoda. Escuché algunas cosas, Victoria. Sobre cómo trataste a Uriah. Sobre la voluntad. Deslicé el informe del Dr. Carlson en la mesa. Grace le ha estado diciendo a la gente que tengo demencia. Esto demuestra que no lo hago. También le dijo a la gente que era abusivo de Uriah. Tengo décadas de tarjetas de cumpleaños, cartas y fotografías que muestran lo contrario. Conocía los ojos de Barbara. Ella está destruyendo mi reputación porque tiene miedo de lo que sé. Lentamente, metódicamente. Comencé a reclamar mi vida. Me uní a un nuevo club de puentes en la ciudad vecina. Me ofrecí como voluntario en la biblioteca. Donde el bibliotecario principal, a quien nunca le había gustado la gracia, me dio la bienvenida. Comencé un blog, documentando mi viaje como viuda. Escribir cuidadosamente sobre mi dolor. Sin mencionar las corrientes más oscuras debajo. Cada pequeña victoria, me fortaleció. Cada pieza de evidencia que Marcus descubrió. Y había muchos. Confirmó lo que ya sabía.
La Gracia estaba desesperada. Peligroso. Y vienen sin hacer. La pieza final cayó en su lugar cuando Marcus descubrió quién había prestado dinero de Gracia. Un hombre llamado Vincent Carrera. Quien tenía conexiones con crimen organizado en Chicago. Ella le debe más de $200.000, me dijo Marcus gravemente. Y su tipo no extiende los términos de pago. 2 días después, invité a la Gracia y a los niños a cenar. Era hora de una confrontación. Pero esta vez, yo sería el que tiene el control. Mientras ponía la mesa esa noche, me sentí extrañamente tranquilo. Sonó el timbre. Y me cuadraron los hombros. Listo para enfrentar a la mujer que había tratado de destruirme. Pero ya no estaba indefenso. Tenía la verdad de mi lado. Y lo más importante. Evidencia. Juego encendido. Grace. Juego encendido. Han pasado 3 años desde esa fatídica cena con Gracia. Todavía recuerdo cómo llegó a mi casa. Todo maquillaje perfecto y sonrisas forzadas. Los niños se arrastran detrás de ella. ¡Abuela! Emma había llorado, corriendo para abrazarme. A las 9, todavía era lo suficientemente joven como para ser abiertamente cariñosa. Lucas, a las 6, había retrocedido, mirándome con cautela. Un producto de las historias que Grace le había estado contando. Entra, dije calurosamente, dándolas el comienzo de adentro. La cena está casi lista. Grace había mirado a su alrededor sospechosamente. Quizás esperando ver a los oficiales de policía o abogados esperando para emboscarla. En cambio, encontró solo una comida cuidadosamente preparada. Y una abuela ansiosa por ver a sus nietos. La confrontación, cuando llegó, fue después de que los niños se establecieron en la sala de estar con una película. Lo sé todo, Grace, había dicho en voz baja. Deslizar una carpeta sobre la mesa. El juego. Los préstamos de Vincent Carrera. Las mentiras que has extendido por mí. Su cara se había agotado de color. No sé cuál es tú. Por favor, no insultes a mi inteligencia, interrumpí. Uriah lo documentó todo antes de morir. Encontré su unidad de almacenamiento. Por un momento, el miedo genuino había parpadeado en sus ojos. Entonces su expresión se endureció. ¿Así que lo qué? Es tu palabra contra la mía. Todos ya piensan que estás perdiendo la cabeza. Yo sonreí entonces. Una pequeña sonrisa satisfecha. Ya no. Ellos no. Tengo un estudio neurológico que demuestra que soy completamente sólido. Tengo declaraciones de su hermana confirmando su historial de manipulación. Tengo evidencia de que le debe $200.000 a un hombre conectado con el crimen organizado. Y tengo toda la documentación de Uriah. Sus manos temblaron mientras alcanzaba su copa de vino. ¿Qué deseas? Una tregua, dije simplemente. No quiero destruirte, Grace. Solo quiero ser parte de la vida de mis nietos. Quiero que los rumores se detengan. Quiero paz. Ella me estudió. Quizás buscando debilidad o engaño. ¿Y si me niego? Entonces llevaré todo lo que tengo a la policía. El juego podría no ser ilegal. Pero los préstamos. La conexión con Carrera. Esos les interesarán mucho. Especialmente dado el momento de la muerte de Uriah. Me estás acusando de... Su voz había aumentado en pánico. No te estoy acusando de nada, corté. Simplemente estoy indicando hechos. Uriah te confrontó sobre el juego y préstamos 4 días antes de morir. Cambió su voluntad de proteger la herencia de los niños. Y luego, tuvo un evento cardíaco repentino. A los 35. Grace se había derrumbado en su silla. Su fachada se desmorona por completo. Por primera vez. Había visto a la mujer real debajo de todas las máscaras. Atemorizado. Desesperado. Arrinconado. No lo maté, susurró. Lágrimas rayando su maquillaje. Juro que no lo hice. El estrés, la pelea que tuvimos, tal vez que contribuyó. Pero nunca lo quise muerto. Lo amaba. En mi camino. Había estudiado su rostro. Buscando la verdad en sus ojos. Hasta el día de hoy. No estoy seguro de si le creo. Pero en ese momento.
Tomé una decisión. Una elección para la paz. Para mis nietos. Para mi propio futuro. Esto es lo que va a pasar, le dije. Voy a pagar tu deuda con carrera. No para ti. Pero para alejar ese tipo de elemento criminal de mis nietos. A cambio, me darás acceso regular y sin obstáculos a Emma y Lucas. Dejarás de difundir rumores sobre mí. Y buscará tratamiento para su adicción al juego. Ella estuvo de acuerdo de inmediato. Alivio inundando su rostro. Creo que había esperado mucho peor. Ahora, 3 años después, en una cálida tarde de primavera, me siento en mi jardín, viendo jugar a Emma y Lucas. Pasan fines de semana conmigo ahora. Un horario en el que nos establecimos después de que Grace completó su programa de tratamiento. Ella todavía vive en la casa de Uriah. Pero está en mi nombre. Un hecho que garantiza su continua cooperación. Los rosales que Uriah y yo plantamos juntos hace años están en plena floración. Su fragancia llena el aire. He agregado nuevas variedades cada año. Una forma de mantenerlo presente en este espacio que ambos amamos. Abuela, mira. Emma llama, sosteniendo una pequeña maceta de cerámica. A los 12 años, ella muestra un verdadero talento para la cerámica. Un pasatiempo que descubrimos juntos. Hice esto para el cumpleaños de mamá. Sonrío, examinando el tazón delicadamente elaborado. Es hermoso, cariño. A ella le encantará. Lucas, ahora 9, está extendido sobre la hierba cercana. En lo profundo de un libro sobre dinosaurios. Se parece mucho a Uriah a esa edad. A veces, me da aliento. Nuestra relación con la gracia sigue siendo complicada. La confianza que fue destrozada nunca se puede reparar completamente. Pero hemos alcanzado una especie de paz. Un detente. Construido sobre comprensión mutua. Ella sabe que tengo sus secretos. Sé que es capaz de un engaño increíble. Pero ambos amamos a estos niños. Y ese terreno común se ha convertido en nuestra base. El dinero que causó tanta lucha ha encontrado un mejor propósito. He establecido fondos de confianza para Emma y Lucas. Justo como Uriah quería. He renovado mi casa para incluir espacios especiales para ellos. Un estudio de cerámica para Emma. Un rincón de lectura para Lucas. Y he reservado fondos para el tratamiento continuo de Grace. Asegurando que pueda manejar la adicción que casi destruyó todas nuestras vidas. A veces, me pregunto qué pensaría Uriah de este arreglo. ¿Aprobaría el compromiso que alcancé con Gracia? ¿Entendería por qué elegí no perseguir la cuestión de su muerte de manera más agresiva? Me gusta creer que lo haría. Mi hijo siempre fue práctico. Siempre compasivo. Cambió su voluntad no por venganza. Pero por amor. Para proteger lo que más importaba. La semana pasada. Finalmente cumplí una promesa que le había hecho a Uriah hace años. Siempre habíamos hablado de visitar Italia juntos. Explorando las colinas de la Toscana. Las aldeas donde habían vivido nuestros antepasados. Con Emma y Lucas a mi lado. Empapé una pequeña porción de sus cenizas debajo de un antiguo olivo. Sus hojas plateadas brillan en la brisa. Papá está feliz aquí, abuela. Lucas había preguntado, su pequeña mano agarrando la mía. Creo que él es, respondí. Mirando cómo el viento llevaba las cenizas a la campiña italiana. Pero él es más feliz sabiendo que estamos juntos. Que nos estamos cuidando el uno al otro. Los niños y yo hemos comenzado una nueva tradición. Cada año, en el cumpleaños de Uriah, plantamos algo nuevo en mi jardín. Un árbol. Un rosal. Una cama de sus flores favoritas. Este monumento vivo se vuelve más hermoso cada año. Nutrido por nuestras manos. Y nuestros recuerdos. La vida tras la pérdida no se trata de olvidar. Ni siquiera se trata de perdonar. A veces. Se trata de encontrar un camino a seguir. Que honra lo que se perdió. Mientras abraza lo que queda. El jardín de mi vida estaba quemado y estéril después de que Uriah murió. Después de la traición de Grace. Pero lentamente. Temporada por temporada. Está creciendo de nuevo. Diferente que antes. Pero no menos hermoso. Esta noche. Mientras los niños me ayudan a preparar la cena en mi cocina. Riendo y discutiendo.
y creando el hermoso caos de la familia. Siento la presencia de Urías en el ritmo de nuestras vidas. Él está aquí. En la sonrisa de Emma. En el fruncido del ceño de Lucas. En el legado del amor. Que ningún engaño podría destruir realmente. Este es su último regalo para mí. Esta segunda oportunidad en la familia. Esta paz ganada con esfuerzo. Y tengo la intención de apreciar cada momento. Esa paz. Sin embargo, no fue construido sin sacrificio. Durante meses, viví en estado de alerta constante. Observando señales de que Grace podría retroceder. Eso ella podría intentar quitarle a los niños nuevamente. O peor, retaliar. Pero ella no. En cambio, ella mantuvo su palabra. Asistió a sus sesiones de tratamiento. Ella se quedó fuera de los casinos. Incluso comenzó a ser voluntaria en un refugio local. Quizás tratando de reconstruir cualquier fragmento de su conciencia quedó. Y lentamente. La comunidad comenzó a cambiar. Vecinos que una vez habían susurrado a mis espaldas. Comenzó a saludarme de nuevo con sonrisas cautelosas. La gente comenzó a comentar en mi blog. Viudas, madres, amigos que habían perdido a alguien. O haber sido traicionado por alguien que alguna vez confiaron. Mis palabras les dieron consuelo. Conexión. Nunca mencioné Gracia por nombre. Nunca detallé el alcance total de lo que ella había hecho. Pero las verdades estaban ahí. Entre líneas. Y aún así. Hubo noches en las que no podía dormir. Cuando me quedara despierto. Me pregunto qué sucedió realmente en esos momentos finales de la vida de Uria. ¿Grace le gritó durante esa pelea? ¿Lo llevó al borde del colapso emocional? ¿Sabía que él sentía dolor y no hizo nada? ¿O fue realmente solo estrés? Puede que nunca lo sepa. Y he hecho las paces con esa incertidumbre. No porque confíe en ella. Pero porque saber, realmente saber, no me rompa algo en mí. Que he trabajado tan duro para reconstruir. Y lo más importante. Tengo los hijos. Son mi ancla ahora. Emma se está convirtiendo en una joven brillante y creativa. Ella sueña con convertirse en artista. Y ya ha ganado premios en la escuela por sus esculturas. Lucas, cuidadoso y curioso, se gana a ser científico. Está fascinado con la astronomía. Y ha convertido una esquina de mi ático en un observatorio improvisado. Uria estaría muy orgulloso. Lo veo en todo lo que hacen. En su determinación. Su amabilidad. Su risa. Incluso Gracia. En sus momentos más genuinos. Parece haberse suavizado. No pretendemos estar cerca. Pero somos civiles. Nos comunicamos abiertamente sobre los niños. Y ocasionalmente incluso compartir una sonrisa sobre uno de sus logros. Tal vez. A su manera. Ella está tratando de cambiar. O tal vez ella solo finge. Como ella siempre lo ha hecho. Pero eso ya no importa. Porque el poder que ella una vez sostuvo sobre mí. Se ha ido. Ya no soy la madre afligida a merced de una viuda manipuladora. Soy abuela. Un guardián. Una mujer que enfrentó una traición inimaginable. Y se negó a ser roto por él. La gente a menudo me pregunta si alguna vez pensé en la venganza. Sobre ir a público. Sobre exponer todo. La verdad es. Hice. Pero luego miré a Emma y Lucas. Y me pregunté qué tipo de legado quería dejarlos. ¿Quería ser recordada como la mujer que destrozó a su madre? ¿O el que la ayudó a sanar? Sin embargo, ¿de mala gana? ¿Quería transmitir la amargura y la sospecha? ¿O gracia y fuerza? La elección era simple. No es fácil. Nunca fácil. Pero simple. Amar. Ganado. No borra lo que sucedió. No significa que la gracia sea perdonada. Pero significa que elegí proteger lo que más importa. Para elevarse por encima. Para plantar semillas de esperanza donde otros intentaron sembrar la destrucción. Y en los momentos tranquilos. Cuando me siento solo en el jardín. Sé que tomé la decisión correcta. El espíritu de Urías vive aquí. En los pétalos de cada rosa. La risa de sus hijos. La tranquila dignidad de la verdad no expresa pero innegable. Él sabía quién era ella. Intentó advertirme. Intenté protegerme. Y ahora. He honrado su último deseo.
He protegido a los que amaba. Cada año en el aniversario de la muerte de Uría. Visitamos el olivo en Italia. Se ha convertido en nuestro ritual sagrado. Una peregrinación no de tristeza, pero de recuerdo. Emma siempre trae un panel de bocetos, dibujando el árbol desde un nuevo ángulo cada año. Lucas trae un diario, escribiendo pequeñas notas a su padre, y leerlos en voz alta bajo el cielo abierto. A veces lloramos. Nos reímos a menudo. Y siempre plantamos algo. Una pequeña flor, una hierba. Una promesa de que la vida continúa. Este año, trajimos a Rosemary. Para el recuerdo, había susurrado Emma, colocando la maceta en el suelo. Por fuerza, agregué, colocando mi mano sobre la de ella. Todavía uso el reloj de Uría. Ya no funciona. Pero no me importa. Me recuerda valorar el tiempo. No como algo para medir, pero como algo para apreciar. Los días con los niños son dorados ahora. Horneamos juntos. Leído por el fuego. Bailar en la cocina. Y hablar de todo. Y a veces nada en absoluto. Hacen preguntas sobre su padre. Lo que amaba. Lo que lo hizo reír. ¿Cuáles eran sus sueños? Respondo cada vez. Incluso cuando duele. Porque recordarlo lo mantiene vivo. De la única manera que podemos. Gracia ha mantenido su fin del acuerdo. Ella asiste a grupos de apoyo. Ella trabaja a tiempo parcial en una boutique local. Incluso ha comenzado a ahorrar dinero para el futuro de los niños. No sé si su cambio es real o conveniente. Pero los niños son felices. Y eso es suficiente para mí. Se merecen la paz. Se merecen alegría. Se merecen la verdad. Cuando tienen la edad suficiente para llevarlo. Un día. Les daré el diario de Uría. Sus cartas. Su vídeo. Ahora no. Pero cuando están listos. Cuando puedan entender. No solo el FACTS. Pero el corazón detrás de ellos. Hasta entonces. Sostiré esas piezas de cerca. Son sagrados. Pesado con amor y pérdida. Tejido con los hilos de quién era. Y en quién esperaba que nos convirtiéramos. La gente me pregunta cómo sobreviví todo. El dolor. La traición. El aislamiento. Les digo que no lo hice. No es la persona que era antes. Ella no sobrevivió. Pero alguien nuevo salió de las cenizas. Alguien más fuerte. Más sabio. Más completo de lo que jamás imaginé que podría ser. No es un final de cuento de hadas. No hay arcos ordenados. No hay absolutas fáciles. Pero hay belleza. Hay gracia. Hay crecimiento. Y hay amor. Duradero. Feroz. Irrompible. Este jardín. Una vez marchitado con pena. Ahora estalla con color y fragancia. Un testimonio de la resiliencia. A la idea de que incluso el dolor más profundo puede florecer en un propósito. Entonces, si estás viendo esto, si has sentido el aguijón de la traición, el dolor de la pérdida, el silencio de no ser escuchado, saber esto. Usted no está solo. Tu voz importa. Tu verdad es tu fuerza. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente sobrevivir. Y plante de nuevo. Porque vendrán las flores. Siempre lo hacen. Incluso después de los inviernos más duros. Especialmente entonces.